porque fue ungido Macron como presidente. Emmanuel Macron fue electo presidente de Francia. El candidato centrista se impuso con más del 65% de los votos sobre Marine Le Pen, quien alcanzó el 34,9% de los sufragios de acuerdo a los primeros resultados. Se convierte así en el jefe de Estado más joven en la historia del país galo. El candidato del centro, Emmanuel Macron, se impuso en la segunda vuelta en las elecciones de Francia, repetimos, con el 65,1% de los votos sobre la ultraderechista Marine Le Pen, quien consiguió el resto de los sufragios según los datos preliminares del Ministerio del Interior. Así Macron se convierte en el jefe de Estado más joven de la historia del país galo tras una reñida primera vuelta que dejó afuera a los partidos más tradicionales. Macron había ganado en primera instancia el pasado 23 de abril con apenas el 24,1% de los votos, seguido por Le Pen con 21,30%, dejando atrás al resto de los candidatos. Este nuevo presidente de Francia es un personaje inusual para este momento de la política europea. En pleno auge de los discursos nacionalistas y populistas, se manifiesta a favor de la globalización de la Unión Europea y se ubica en el centro del espectro ideológico. Además, quiere fortalecer los lazos con Alemania e implementar una política más humana y eficaz hacia los refugiados. Tiene 39 años y fue con mucha diferencia el aspirante más joven a la primera vuelta electoral. También es el más preparado desde el punto de vista académico. Al terminar la escuela se graduó primero en filosofía y después en ciencia política. En ese momento empezó a militar en el Partido Socialista. Decidido a ser funcionario público, ingresó a la Escuela Nacional de Administración, donde se recibió en el año 2004 con una especialización en finanzas. Sin embargo, su primer trabajo importante no fue en el Estado, sino en el Banco Rothschild, del que llegó a ser socio tras 4 años en los que acumuló una fortuna considerable. Su entrada en la política nacional fue en el año 2012, cuando el presidente François Hollande lo convocó como asesor económico y después como secretario general adjunto. En el año 2014 lo nombró ministro de Economía y Producción, su mayor responsabilidad hasta la fecha. Pasó 2 años en una gestión que muchos consideran exitosa porque el país volvió a crecer luego de un trienio de estancamiento, aunque fue criticado por la izquierda, que lo acusó de liberar y ser proempresarial también. Renunció en agosto del año 2016 para lanzar justamente su candidatura por En Marcha, así se llama, EM, su propio movimiento político creado, algunos meses antes. Macron logró derrotar a Marine Le Pen, representante de la derecha francesa e impulsora de una agenda ultranacionalista contraria a la Unión Europea, la inmigración y la globalización. Aunque a pesar de su derrota, la hija de Jean-Marie Le Pen, mítico líder conservador y fundador del Frente Nacional, logró un importante número de votos y consolidó su avance como una alternativa en Francia. Esto quedará para otro momento, lo de alternativa, decimos porque hoy acaba de consagrarse Emmanuel Macron como presidente de Francia y están allí todos los franceses de alguna manera festejando este momento. Bien, ya tenemos con nosotros en comunicación telefónica a nuestro compañero Norberto Ortiz. Norberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Y bueno, yo creo que una vez las encuestas tenían que decir lo mismo que los electores, ¿no? Después del chasco que tuvimos con Estados Unidos y con el presidente Donald Trump, que pasó todo lo contrario de lo que se había vaticinado, acá en Francia los números, digo acá como si estuviera en Francia, ¿no? Claro. En el caso no, bueno, pero acá también en la Argentina hubo algunas encuestadoras, por ejemplo, que en el último balotaje quedaban como ganadora a Scioli. Exactamente, así que bueno, en Francia fue tal cual, las encuestas reflejaron lo que pasó en definitiva en estas últimas horas. Los últimos números estarían confirmando 65,5% de los votos para Macron, claro, y 34,5% para Marine Le Pen. Recordá, Fernando, que en estos días nosotros estábamos dando esa cifra, desde el jueves más o menos, estábamos dando esas cifras, incluso como resultado de lo que sería o de lo que fue el debate presidencial para la segunda vuelta, pero teníamos muchas dudas acerca de que el 30% de la población había dicho que iba a votar
en blanco o que se iba a abstener fundamentalmente los partidos de izquierda, y al final terminaron dando su voto a Emmanuel Macron. Por lo tanto, hay un voto pensante y, por un lado, la idea de salir de los extremos realmente peligrosos, como es la ultraderecha, encarnada por la hija del dirigente, ¿no? O sea, Marine Le Pen, con el legado de todo el pensamiento de su padre. Norberto, acá, tuvo lo suyo, ¿no? Sí, déjame preguntarte lo siguiente. Vos le llamás voto pensante, ¿no será voto espanto también? Bueno, podemos hacer voto espanto tranquilamente. Lo que quiero referir es que no se cerraron en que ellos tenían una posición de izquierda y de centro izquierda y que no le podían dar un voto a un centrista. A eso me refería, ¿no? Okay, y por otro lado, el miedo de que la ultraderecha, al igual que tiene sus representantes, por ejemplo, en el Europarlamento, recordás que tuvimos algunos hechos con un personaje que hablaba en contra de las mujeres y que era totalmente sexista y demás, que también representa la ultraderecha, como también pasa en Grecia, que tienen varios escándalos y escaños, las dos cosas tienen, ¿no? Los del amanecer dorado. Acá lo que los franceses, cuna de la República, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, buscaban reflejar, lo hicieron indudablemente con esta votación. El tema por ahí pasa también con el pensamiento de la Unión Europea como algo que no quiere disolverse, en el pensamiento de los franceses, ¿no? Porque tenés el unionista, que es el que ganó, Emmanuel Macron, y por otro lado tenés la que está de acuerdo con todo lo que odie a, por ejemplo, la inmigración, todo lo que tenga que ver con el establishment tal cual se conoce ahora, y siempre con el voto tratando de penar lo que ha hecho hasta ahora François Hollande. Por lo tanto, fíjate vos que lo que planteaban en el mismo día del debate, Macron contra Le Pen, de que le decía que ella estaba llamando a la guerra civil, prendió mucho seguramente en los votantes y fueron en contra de eso. Ese es el voto espanto al que vos te referís. Claro, sí, seguro. Sí, bueno, a eso nos referíamos. Y esto, entonces, ¿en qué pesa, digamos, en el total de los votos la cuestión del terrorismo en Francia? Recordemos que Francia es uno de los países más golpeados justamente por el terrorismo islámico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por lo menos así se identifican. Mirá, lamentablemente lo que sí creo que dentro de todas las andanadas de cosas que dijo Marine Le Pen hasta el momento, que lo trata de inútil prácticamente al presidente François Hollande, y de todas las cosas que puso de manifiesto en el tema seguridad fundamentalmente, que es el que más cala para llevar gente a la ultraderecha y a la derecha, el miedo a lo que pueda hacer de afuera fundamentalmente. Creo que más allá de todo eso, lo que sí están todos de acuerdo es que por más que se hagan muchos esfuerzos, lamentablemente en Francia está, digamos, como algo posible que sucedan nuevos atentados, y porque de algún modo también lo que ocurre con muchas personas que se radicalizan allí o en Bélgica, con una frontera que prácticamente no existe, ¿no? Que los yihadistas usan el tren para ir de un lado al otro y nadie los para, y cuando los tienen en la lista se olvidan de que hay que seguirlos hasta el último momento. Toda esa situación, que es de algún modo marcada por Le Pen, no dista mucho de la verdad. Entonces, si bien ella es extremista en un montón de pensamientos, la gente pidió mesura de alguna manera con este voto y aceptar que de alguna manera el presidente hasta el momento hizo lo que pudo, pero aquí hay que seguir en adelante. Fíjate que estamos en este momento hablando más de ella, que es quien no ha ganado, claro, que de Macron, porque representaba en parte la exacerbación de todo el discurso en contra de Hollande, ¿no? Y por ahí es lo que más pega y lo que más impacta en la gente, y al final terminó diciendo, vamos a darle un voto más a continuar en la Unión Europea, vamos a darle un voto más a seguir en la misma línea, con las libertades que tenemos que tener y con las cosas que hacen grande a Francia, que son nuestros valores. Ese era el planteo que hacían. Hasta Greenpeace hizo ese planteo en los últimos días y también dio resultado para acumular más votos a Macron. La última, Norberto, ¿cuánta la gente que estaba en posibilidad de votar, cómo se manifestó, digamos? ¿Lo hizo en un gran porcentaje o en medio? Sí, el tema por ahí pasa por lo siguiente. Tenés que votar sí o sí, es voto obligatorio, por lo tanto, allí está
la situación, ¿no? Esa es la cuestión de la responsabilidad. Hasta el momento las cifras son todas muy cerca de lo que se esperaba. Hay ahora marchas hacia la zona del Louvre, donde están miles de militantes que están, incluso hasta los de derecha están festejando en este momento, porque llegaron hasta una opción que en la historia no habían llegado, ¿no? Llegar a un balotaje, a una segunda vuelta, y que los hace fuertes, y ahí también el pensamiento de la misma candidata de decir vamos a reformular algunas cosas, o sea que irá a ablandar parte del discurso porque no logró lo que quería lograr. Ahora, el compromiso es para Macron, que tiene que, de alguna manera, ellos le dicen que es un populista de centro, Macron, ¿no? Va a ser el líder más joven de Francia desde Napoleón a esta parte, el que tiene una esposa de 25 años más grande, que es todo un personaje en cuanto a un montón de cuestiones, porque ya estuvo en el gobierno, formó parte del gabinete y ahora tiene que encarar no solo lo político, sino también lo económico, que es un lugar donde ha venido haciendo agua Hollande. En definitiva, los números en este momento ya lo beneficiaron a él. La conformación de estos votos casi que no es lo más importante en este momento, porque ya está definido, pero por un amplio margen, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera nos damos cuenta de lo que decíamos antes. Afortunadamente no fue tan grande la cuestión de las abstenciones y los votos en blanco. Bien, Norberto, te agradecemos. Vamos a estar en contacto con vos en la medida que se vayan sucediendo más informaciones. Gracias, Norberto. Y sí, seguramente mañana por la mañana van a ser los primeros temas en tocar desde muy temprano, desde las 6, para estar compartiendo una apertura de semana con esta novedad, y lo que va a ser tema también para cómo va a manifestarse la Europa, que ya tiene a Inglaterra o el Reino Unido en el Brexit, y que ahora tiene una Francia que dice que no a eso. Bien. Gracias, Norbert. Hasta mañana. Hasta mañana. Y así se está viviendo en este momento en Francia. Bueno, ya el triunfo de Macron en la plaza que está frente al Louvre, en la pirámide, ¿no? Que está justamente frente a este museo. Pero vamos a volver una vez más a la Argentina, porque también aquí se votó en Argentina. Los franceses que están residiendo aquí en nuestro país también votaron, y lo hicieron de la siguiente manera. Esa elección es más importante porque el peligro de la extrema derecha, que es algo que ya viene instalado en Francia desde hace tiempo, es importante. Y creo que hay un peso, no veo para mi generación, que es no queremos un Brexit en Francia, entonces preferimos votar por ahí, no por nuestro candidato favorito, pero al menos el que creemos nos va a evitar esa situación. Yo creo que lo que necesita Francia sobre todo, pero como muchos países de Europa o incluso yo diría América Latina, son nuevas opciones políticas hacia lo que es el mundo hoy en día. Yo diría un capitalismo complicado, una situación muy complicada, y yo diría que son nuevas opciones y creo que todavía no aparecieron. Digamos, Macron es lo menos peor dentro de la situación, pero yo creo que nadie cree que va a salvar, digamos, la situación. Y no ha surgido todavía nuevas formas de pensar, o las que existen difícilmente logran, digamos, aparecer o expresarse. Es una elección presidencial y como tal es muy importante porque el régimen francés es muy presidencialista. La participación no es tan grande, la participación de Argentina en total, de franceses en Argentina, creo que fue del 23% en primera vuelta. Y, lo que es bajo, pero hay mucha explicación, hay solo 3 ciudades de voto, que es Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, y no es tan fácil acercarse. Todo el mundo dice que necesita un cambio. Lo que yo sé es que ahí hubo una elección con la pérdida de los partidos tradicionales, los dos de Francia, que fue un partido bastante grande, que es un movimiento general donde los partidos tradicionales pierden terreno. En esos casos pierden terreno y con reemplazos extraños tipo Trump, veremos qué da. Y en otros lados yo creo que hay un descontento general de todos en todos lados. El riesgo para mí, doy cierta opinión, es que llegue a extremos que nunca trajeron ninguna solución. Entonces,
Una frase de un político hace poco famoso, es cómo ser un político popular sin ser populista. Es un muy buen resumen y una ecuación no tan fácil de resolver. Yo seguí la campaña, yo hace muchísimos años que vivo acá y me intereso por mi país y realmente la situación no es fácil, pero tengo confianza que ninguno de los dos eran mis candidatos preferidos, pero había que elegir y pienso que elegí el menos malo. Desgraciadamente no es la segunda vez que me pasa de no estar convencida con quién voto. Verdaderamente hoy es poner la cabeza en la guillotina, porque no sabes si lo pones a la derecha o a la izquierda. Uno que va a crear impuestos como su colegio dice, porque el ENA es un invento para crear impuestos, o irse del mercado común. Así que mi opinión es esa. No sabemos a qué votar. Con Hollande, sí, realmente no hizo nada de lo que prometió. Y así que ahora se está viendo que se puede. Yo le tenía fe a Mélenchon porque era una persona distinta y lo que estamos viendo ahora es más o menos lo mismo.